El día de hoy continuamos nuestra serie la cual introdujimos la semana pasada. Y quisiéramos continuar o finalizar rápidamente en unos minutos esa introducción para pasar al texto que quisiéramos comenzar exponiendo hoy, pero para el beneficio de aquellos que no estuvieron y a la vez para completar algunas cosas que el tiempo no me dejó decir la semana pasada. Déjame comenzar recordando que el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Se encontraba en condiciones especiales al escribir la carta porque estaba en una cárcel. Estaba poco acompañado, solamente Timoteo, a quien él califica como alguien que tenía su mismo sentir, solamente él le acompañaba. Había oído de señales de desavenencias en la iglesia, donde Evodia y Síntique no estaban en armonía. Y es una carta entonces muy especial, porque en esas condiciones Pablo escribe una carta que ha sido titulada la Carta del Gozo o el Himno del Gozo. Y hablábamos de cómo una persona en circunstancias como tales pudiera ser capaz de escribir algo que animara tanto a la iglesia para vivir el gozo del Señor. Pero efectivamente eso fue exactamente lo que Pablo hizo. Habían circunstancias que estaban alrededor de la iglesia de Filipos. Algunas amenazaban la iglesia desde afuera, otras amenazaban la iglesia desde adentro. Sabemos que habían algunas personas que servían de opositores, a quienes Pablo llama en el capítulo 3 enemigos de la cruz. Y de hecho, antes de eso le había llamado más severamente cuando le llama perros en 3:2. De manera que Pablo está sintiendo la presión de lo que es la persecución, de lo que es la inestabilidad a veces en situaciones como estas, y sin embargo, lejos de quejarse, aprovecha la oportunidad para animar a los filipenses a que pudieran sufrir por la causa de Cristo. Y por eso, al final del capítulo primero, les recuerda que a nosotros se nos ha concedido como privilegio no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Pero Pablo se había enterado de estas señales de desavenencias, de desunión, y les dice una y otra vez de manera reiterativa que debieran vivir o debieran ser de un solo sentir, de un mismo espíritu. Él les dice eso en 1:27, en 2:2, en 2:14, en 4:2, y eso es algo que Pablo quiso cimentar en ellos. Quizás algo que nosotros debemos cimentar en la iglesia de Occidente hoy, porque en Occidente la iglesia, incluyendo la iglesia evangélica, prefiere permanecer desunida siempre y cuando cada quien pueda prevalecer en su posición. No hay un aprecio por la unidad del cuerpo de Cristo como la iglesia primitiva tuvo, sobre todo en estos primeros años, donde Pablo le está animando a que sean de un solo corazón y de un solo sentir. Pablo le dice a Evodia y a Síntique, pónganse de acuerdo, vivan en completa armonía, haced completo mi gozo, y le da instrucciones de qué manera la iglesia pudiera ayudar a estas mujeres a reconciliarse, pero a la vez de cómo ellos pudieran evitar que estas cosas sigan ocurriendo. Y en el capítulo 2, entonces, a partir del versículo 3, Pablo le dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. En Occidente, yo decía esta mañana, es más importante, y sobre todo en nuestro tiempo, es más importante el derecho a la individualidad que el disfrute del gozo de la unidad. Es más importante en nuestros días el derecho a la individualidad que el disfrute del gozo de la unidad. De manera que Pablo está tratando de animarlos a permanecer unidos, conociendo que parte del gozo que ellos han de experimentar depende de la unidad que ellos puedan mantener. Ahora, los ataques de afuera, las inestabilidades de adentro, las prisiones de Pablo, la falta de compañeros en un momento dado, nada de eso pudo robarle a Pablo el gozo que la cruz había traído a su vida. Y con esa introducción, entonces, yo quisiera leer los primeros 5 versículos
del capítulo 1 de este mensaje que yo he titulado La gratitud como causa del gozo. Escucha, Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracias a vosotros y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Padre, gracias te damos por la oportunidad que tú nos has brindado de tener una parte en la proclamación de tu verdad. Gracias te damos por la obra que tú has hecho, que tú hiciste en el apóstol Pablo, la obra que nos muestra hoy a través de cartas que nos sirven a nosotros de instrucción para nuestro cambio, nuestra madurez, nuestro crecimiento. Te pedimos que tú opere conforme a la voluntad de tu Santo Espíritu, vía tu palabra, para la gloria de tu nombre, bajo tu autoridad, de tal forma que, Dios, al final de la mañana, cada uno de nosotros hayamos sido conformados un poco mejor, un poco más cerca a la imagen perfecta de la imagen de tu Hijo. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Pablo y Timoteo, lo primero que Pablo hace en su carta es identificar los autores de la carta, realmente el autor de la carta, porque aunque Pablo menciona a Timoteo, a lo largo de toda la carta él menciona o él escribe en primera persona. De manera que Timoteo está ahí mencionado quizás en parte porque él fue parte del equipo que fundó esta iglesia. Recordemos que hablamos la semana anterior de cómo Pablo y Silas y Timoteo y Lucas formaban parte de ese equipo, quizás formaban todo el equipo que fundó la iglesia. Quizás esa es la razón. O quizás la razón es que Timoteo es el único que está con Pablo ahora. Y Timoteo es del mismo sentir que Pablo y por tanto Timoteo pudo haber firmado esta carta, aunque realmente el autor fue Pablo. Quizás es la razón. O quizás es que Timoteo le sirvió de secretario en la medida en que Pablo dictaba la carta, como Silvano le sirvió en otra de las cartas. De manera que lo que no tenemos duda es que Pablo escribió esta carta y Timoteo fue su compañero íntimo, sobre todo en este momento difícil de su vida. Ahora, a diferencia de muchas otras cartas donde Pablo escribe, en esta carta Pablo no se identifica como apóstol. Pablo había sido cuestionado en su misión apostólica en otras cartas y por tanto él se vio en la necesidad de defender su apostolado en las cartas que él envía a las iglesias de Macedonia, que básicamente fueron 3. La carta a los filipenses y primera de Tesalónica y segunda de Tesalónica o de Tesalonicenses. En esas 3 cartas él no se identifica como apóstol y probablemente no necesitaba hacerlo. Estas eran 2 iglesias, la de Tesalónica y la de Filipenses. Estas eran 2 iglesias con quienes o con las cuales Pablo guardaba una estrecha relación de amistad, de cariño. Pablo llama a esta gente mis añorados, mis amados, mi corona, mi gozo y corona mía. De manera que esta era una carta mucho más friendly, como dirían en inglés, mucho más de amistad que otras cartas que Pablo se vio en obligación de escribir. Pero Pablo sí se identifica como siervo, que en realidad la palabra ahí en el original es doulos. Y la traducción de doulos no es siervo, aunque prácticamente todas las traducciones, con excepción de 2, tienen la palabra, creo que 2 o quizás 3, tienen la palabra doulos, traducida como siervos, pero la traducción de la palabra es esclavo y no hay otra traducción. De hecho, el diccionario de Kittel del Nuevo Testamento, la máxima autoridad en términos del significado de las palabras en griego, dice que doulos describe el estatus de un esclavo o la actitud propia de un esclavo, nada más. Como la esclavitud pasó, los traductores de las Biblias han querido ayudarnos a entender mejor la terminología y no usan la palabra esclavo, pero pierde fuerza cuando se nos traduce como siervo, porque como bien apunta MacArthur en su último libro llamado Esclavo, precisamente, hay una diferencia enorme entre un esclavo y un siervo.
Para comenzar, el siervo es contratado, el esclavo es posesión de alguien. El siervo puede decidir si trabaja o no para quien quiere contratarlo, el esclavo no tiene ese derecho. El siervo tiene su propia voluntad y por tanto pudiera renunciar a su trabajo en cualquier momento. El esclavo no tiene ese derecho. El esclavo tiene la voluntad de su amo, el esclavo le pertenece a alguien, es posesión de alguien y el esclavo vive exclusivamente para la complacencia de su amo. Nosotros somos esclavos de Cristo. Pablo tiene claro, él no ha sido contratado por Cristo, él ha sido comprado por Cristo a precio de sangre. Ahora escúchame, como esclavo, nosotros no tenemos derechos y reclamaciones que hacer como Cristo tampoco lo hizo. Como esclavos, sin embargo, nosotros hemos sido sentados a la diestra del Padre, de tal manera que, a pesar de ser esclavo, no hay ejecutivo, no hay dueño de compañía, no hay empleado aquí en la tierra que tenga mejores garantías y mejores beneficios que los esclavos de Cristo. Dios nos ha sentado a la diestra del Padre de tal forma que no hay VIP sentado más alto que los esclavos de Cristo. De manera, una vez más, o de forma tal, que el esclavo de Cristo tiene una posición privilegiada en el reino de los cielos. Pero, teniendo una posición privilegiada en el reino de los cielos, ese esclavo frecuentemente no experimenta el gozo de que Pablo habla, porque con mucha frecuencia él todavía añora condiciones del reino de donde a él lo sacaron. Él tiene la aprobación de Dios, pero él quiere la aprobación del mundo. Y eso no le permite tener gozo. Ese esclavo está sentado a la diestra del Padre. No hay nadie que pueda sentarse más alto que él, pero él todavía quiere los altos lugares del mundo. Ese esclavo tiene riquezas eternas, pero él prefiere las temporales. Ese esclavo tiene garantías de parte de Dios, pero él quiere las garantías de su esfuerzo y de su propio trabajo. ¿Te das cuenta por qué este esclavo sentado en los lugares celestiales en Cristo tiene tanta dificultad para experimentar el gozo que la cruz de Cristo debió haber traído a su vida? Eso es lo que Pablo ha encontrado. Y la razón es que ese esclavo en su mente tiene un desfase, él vive desfasado. Él no ha entendido que a él lo sacaron de un reino, lo sacaron de un lugar, lo colocaron en otro y por tanto él necesita pensar de otra manera que lo va a llevar a sentir de otra forma. Él no entiende eso. Y parte de lo que queremos hacer a lo largo de la carta a los Filipenses es ayudarnos a entender exactamente qué es lo que ha pasado para que nosotros podamos también descubrir con Pablo el secreto de vivir en la abundancia y en la escasez estando contentos. Pablo dice, yo he aprendido, pues vamos a aprenderlo. ¿Usted quiere aprenderlo? Sí. Ok, me alegro que hay un grupo que quiere aprenderlo. Espero que el otro se decida pronto. Pablo se identifica como el autor, Pablo, Timoteo, siervos, esclavos, dulos de Cristo, y luego identifica a los recipientes de la carta. Esa era la forma normal, tradicional de escribir cartas en aquel momento. Primero el autor, lo cual nosotros hacemos al final ahora, y luego se dirigía o identificaba a los recipientes, a todos los santos que están en Filipos. La palabra santos ahí es hagios en griego, es el término favorito del apóstol Pablo para referirse a los cristianos. Raramente Pablo, si es que alguna vez, le llama cristiano a los creyentes. Pablo le llama hagios, santos, a todos los santos que están en Filipos. Pablo está tratando de ayudarnos a entender algo que los esclavos de Dios no acaban de entender. Es una condición extraordinaria de esclavitud, porque resulta que estos esclavos son santos. Dios nos asigna la palabra, la misma palabra que Él asigna a su Espíritu, Espíritu Santo.
Dios nos asigna la misma palabra que Él le asigna a su nombre. Mi nombre es santo. Dios nos asigna la misma palabra que le asigna a su presencia. Mi presencia es santa. ¿Tú estás aprendiendo algo de lo que yo estoy tratando de comunicar también? El hecho de yo pertenecerle a Dios no es poca cosa. Implica que hay una forma de pensar y de ser ahora que yo soy esclavo de Dios y santo que me debe diferenciar diametralmente de la forma en que yo era anteriormente. Hagios es el término preferido. ¿Sabe lo que implica? Santo. El ser apartado, en este caso, del mal, pero no se queda ahí, hermanos. Es ser apartado del mal para ser consagrado para Dios. ¿Sabe lo que implica ahora consagración? Uso exclusivo, de tal forma que este nuevo esclavo de Dios se supone que le han dado el nombre de santo porque Dios lo ha tomado del mundo donde él estaba perdido y vendido al pecado, lo ha sacado del mundo, lo ha limpiado con la sangre de su Hijo, lo ha sentado en Cristo en lugares celestiales y lo ha consagrado para sí. Por tanto, ese esclavo solamente tiene un propósito de vida, una razón de existencia, una sola causa que abrazar, porque a él lo han consagrado después de haberlo apartado, y eso es uso exclusivo. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, no tengo otra razón, otra motivación, otra meta que no sea Cristo. Yo entiendo mi llamado, yo soy un esclavo de Cristo. ¿Tú entiendes el tuyo? Porque parte de la insatisfacción es que o no entiendo el mío o no me gusta. Y como no me gusta, es cierto que me han limpiado y es cierto que me han separado y consagrado, pero yo quiero, aparte de Cristo, yo quiero otra causa. Ok, Dios, el 90%, pero dame un 10% para otra cosa. Pablo dice, no. Escúchame, ¿de dónde te han sacado? Pablo entendía muy bien. Pablo decía, o dice en Romano, yo era esclavo del pecado. Yo servía al pecado, a mí me gustaba el pecado, yo disfrutaba el pecado me dominaba, yo era un esclavo del pecado. Ahora ya yo no soy esclavo del pecado, yo soy esclavo de justicia, esclavo de Cristo. Ahora yo sirvo a Cristo de manera exclusiva. A mí me sacaron del mundo, de la frivolidad, de lo común, de lo carnal, de lo ordinario, de lo superficial, de lo terrenal, de aquello que es propio del aquí y del ahora, y a mí me han colocado en relación con lo extraordinario, con lo santo, con lo celestial, con aquello que es eterno. Mi vida, mi mente, mi forma de ser, mi caminar ahora no puede ser conforme a lo terrenal, ordinario, frívolo, tiene que ser conforme a lo que es eterno, sagrado, extraordinario. Esa es la razón por la que Pedro nos dice, en primera carta de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, nación santa, hagios, separada y consagrada. Okay, ¿qué más? Real sacerdocio. En el Antiguo Testamento había un rey y había un sacerdote. Ahora en Cristo, Él es el rey y Él es el sacerdote. Y como nosotros estamos en Cristo, nosotros somos real sacerdocio. Wow. Y luego, ¿qué más? Pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Te das cuenta que tú eres un esclavo? Adquirido, no contratado, comprado para posesión de Dios. Compórtate como un sacerdote real, como una nación santa y como un pueblo que ha sido adquirido como posesión de Dios y que lleva la misma designación de su espíritu, de su nombre, de su presencia. ¿Tú crees que eso es poca cosa? No. A todos los santos. Pablo no dice a todos los creyentes. Si tú eres nacido de nuevo, tú eres un santo, tú eres un separado y consagrado por Dios vía sangre. La sangre de su Hijo. Y por tanto llamado a vivir una vida dedicada a Dios.
Pablo no se dirige a los más santos, porque todos somos santos, todos somos separados y consagrados si hemos nacido de nuevo, todos. Desde el más santurrón al menos santo, si tú naciste de nuevo, ese día te separaron y te consagraron. Lo que necesitas es crecer en lo que ya tú eres. Tu sacerdocio real comenzó el día que naciste de nuevo. Lo que necesitas es crecer en lo que es la realeza de tu sacerdocio. Necesitas crecer en tu entendimiento de nación santa, pero ya lo eres. Y Dios espera ese comportamiento para que el pueblo vea a Dios a través de ti y en ti. Ok, entonces ahora a todos los santos que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos, los líderes de la iglesia. Él está escribiendo la carta a todo el mundo. Y los obispos y diáconos son también santos, excepto que ellos dirigen al pueblo. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es una forma también común de saludar en aquella época. Gracia es una forma abreviada, charis, de la forma como los griegos saludaban. Y shalom es la forma hebrea, de manera que Pablo está usando el saludo griego, el saludo hebreo, combinando las dos culturas, saludando a los judíos y a los gentiles. Gracia y shalom y paz, pero él les recuerda de dónde viene la gracia y de dónde viene la paz. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En 2 versículos Pablo menciona el nombre de Cristo 3 veces. Pablo primero dice que él es Pablo y Timoteo, siervos, dulos de Cristo Jesús, número 1. A todos los santos en Cristo Jesús, número 2, en Filipos. Y número 3, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Eso nos da una idea cuán cristocéntrico era la mente de este hombre, la vida de este hombre, la forma de escribir de este hombre. Yo tengo una forma de escribir, de hablar, de vivir, de hacer cartas, y todas tienen que ver con Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Las cartas tienen que ver con Cristo. ¿Te imaginas que esas fueran nuestras vidas? ¿Te imaginas qué pasara en los matrimonios, qué pasara en las familias, qué pasaría en las iglesias, qué pasaría en nuestras ciudades si el pueblo de Dios pudiera abrazar el mismo eslogan y luego vivirlo? Aquí venimos entonces. Doy gracias a mi Dios. Ahí es donde comienza el mensaje, porque el mensaje es la gratitud como causa de gozo. Hasta ahora lo estamos introduciendo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Con frecuencia Pablo, cuando escribe, da gracias. Usualmente de esta forma directa o de una forma indirecta. Se ha dicho que a la única iglesia a la que Pablo no saluda de esa manera, dando gracias, es la iglesia de los Gálatas, donde él inmediatamente comienza con una reprensión por haber abandonado el Evangelio y que probablemente se la merecían. Pero en el texto de hoy, mira que llama la atención, es la manera como Pablo da gracias. Doy gracias siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre, con gozo, en cada una de mis oraciones. Pablo daba gracias siempre, él lo hacía con gozo siempre y lo hacía en cada oración. Intenso esto, la intensidad de la vida de este hombre. Pero tú tienes que recordar, hace 10 años que Pablo pasó por Filipos. Y él todavía tiene esta intensidad de pensamiento y sentimiento hacia ellos. Él está a cientos de kilómetros de esa iglesia y Pablo todavía siente de esa manera por ellos. Pablo tenía una especialidad, si pudiera yo usar la palabra, un experticio, una maestría en encontrar razones para dar gracias en medio de las peores circunstancias. Porque Pablo quiere que nosotros entendamos que el dar gracias no es un evento, no es una oración, es un estilo de vida. Y Él quiere cultivar en nosotros vidas agradecidas, de tal manera que
vidas agradecidas encuentran motivo de gracia en múltiples circunstancias y situaciones para poderla expresar y experimentar. A 10 años en tiempo de distancia y cientos de kilómetros también de distancia ya geográfica propiamente hablando. Hermanos, ¿qué tú piensas? Que si Pablo puede dar gracias por hermanos que están tan lejos geográficamente y tan lejos mentalmente, hace 10 años que nos pasa por ahí, ¿tú no crees que tú y yo debiéramos dar más gracias por el hermano que está alrededor nuestro? Ok, los que no lo creen, ¿ustedes no creen que debiéramos dar gracias por los hermanos que están más cerca? Ok, todavía muchos no lo creen. Espero que para el final del mensaje usted lo pueda creer. La gratitud es una de las marcas de madurez espiritual. No es simplemente algo que yo aprendo, aunque se aprende, todo se puede enseñar. Pero es más que eso, es una de las marcas de madurez espiritual y sobre todo el sentido de gratitud en medio de las peores circunstancias. Usualmente los niños no son muy dados a dar gracias. Continuamente hay que decirle, ¿cómo se dice? No, la primera vez no lo dicen. ¿Cómo se dice? Gracias. Pero ya van corriendo. Porque ellos cumplieron con la palabra, pero ellos no tienen ningún sentido de gratitud. Tú le debes el caramelo. Tú le debes lo que le diste. Y de hecho, vengo dentro de un rato porque me debes más. Los hijos de Dios a veces nos comportamos de esa manera. Ahora escucha, yo te decía que Pablo tiene un ojo increíble, un corazón extraordinario para encontrar motivos de gracia donde la mayoría de nosotros no lo encontraríamos. Por ejemplo, si usted le escribe una carta a los Corintios, ¿usted encuentra motivo de dar gracia por los Corintios? Déjame, para los que no están familiarizados con ellos, déjame decirte algunas cosas de ellos. Número 1, era una iglesia divisionista. Uno decían que eran de Pablo, el otro de Apolo, el otro de Cefas. Y otros decían, y yo de Jesucristo. Esos son hombres. ¿Ok? Número 2, es una iglesia que abusó de los dones. Número 3, una iglesia que cuando venían a celebrar la cena del Señor, unos se emborrachaban, otros se hartaban, comían tanto. De hecho, Dios le quitó la vida a algunos por tomar la cena del Señor indignamente. Esa fue esa iglesia. Había uno que estaba viviendo con la esposa de su padrastro. ¿Qué le daría gracias a Dios por esa iglesia? Yo al día de ayer no encontraría razones. Mira cómo Pablo le dice a los Corintios en la primera carta, donde él corrige todas esas cosas que yo estoy mencionando, donde él habla de esas cosas. Y él comienza en 1:4 y le dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Los Corintios, Pablo, los Corintios. No, espérate, Pablo, tú te equivocaste. Tú quizás quisiste decir Filipenses. No, Corintios. Ahora escucha por qué le está dando gracias. ¿Por el abuso de los dones? Claro que no. ¿Por la inmoralidad presente y la división? Claro que no. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. En otras palabras, si ustedes son una iglesia, ahí hay gente nacida de nuevo, y si hay gente nacida de nuevo, estos nacidos de nuevo han recibido gracia de Dios, de tal forma que yo estoy dando gracia por vosotros, por la gracia que os ha sido dada en Cristo Jesús. Ahora tú y yo vamos a tener que aprender a dar gracias por hermanos, esposas, esposos que quizás no están donde yo quiero que estén. Y Dios dice, hey, dame gracias. Porque sabes que yo controlo su crecimiento, yo controlo su desarrollo, yo lo determino. Y es más, lo que yo no hago en ellos, yo también lo uso para tu beneficio, formando la imagen de Cristo en ti. No, pastor, pero yo no quiero tanto la imagen de Cristo. Yo lo que quiero es que esta persona no me irrite tanto. Puede ser que eso es lo que tú quieres, pero Dios lo que quiere es la imagen de Cristo en ti, y esa imagen no se forma sin irritación. El amor incondicional no se forma
con personas que siempre nos tratan bien y nos dicen cosas nice. Ese es un amor condicional. De tal forma que ahora yo estoy tratando de que tú y yo podamos aprender a dar gracias a Dios cuando tú tienes a alguien, puede ser tu esposo, tu esposa, un hijo, un amigo, un hermano, que está actuando como una lija sobre tu vida. Pastor, pero darle gracias a Dios por una lija, yo no le veo mucho sentido a eso. No, oye, ¿cómo es? Tú le vas a dar gracias a Dios por el efecto de la lija, que está puliendo las superficies y me está aproximando a la imagen de Jesús. Y en último caso, es por la lija que le estoy dando gracias, porque la lija se ha convertido en un instrumento en las manos de Dios para formarme a mí. Tenemos que ir adaptando lo que es nuestra forma de pensar y tenemos que ir cambiando lo que es la forma cristiana de pensar. Su conocimiento de la bondad de Dios, el conocimiento de Pablo de la bondad de Dios, frecuentemente lo llevó a dar gracias. El conocimiento de lo que Dios estaba haciendo en ti llevó a Pablo a dar gracias. El conocimiento de lo que Dios estaba haciendo a través de ti llevó a Pablo a dar gracias. De manera que él siempre tenía razones para dar gracias, porque o él se fijaba en lo que Dios estaba haciendo a través de ti, a veces, incluso cuando tú no tenías motivaciones correctas, como vamos a ver más adelante, o él se fijaba en lo que Dios estaba haciendo en ti, o Pablo se fijaba que lo que Dios no estaba haciendo ni en ti ni en el otro, estaba como quiera contribuyendo a su formación a la imagen de Cristo. En los buenos tiempos podemos darle gracias a Dios por las cosas que Él hace por nosotros, las cosas que nos da. En los malos tiempos podemos darle gracias a Dios por las cosas que hace en nosotros cuando Él nos moldea. El problema es que el ser humano no tiene mucha capacidad para dar gracias a Dios por lo que hace en nosotros, sino que usualmente su capacidad es para dar gracias por las cosas que se hacen por nosotros. Dame. Gracias a Dios por lo que Él quita, como Job hizo, eso no es frecuente. ¿Por qué? Porque la inmadurez, o mejor dicho, la madurez tampoco es frecuente. La inmadurez es la causa de la ingratitud. Los corintios, ellos mismos no tenían mucha gratitud, por eso se vivían peleando. Los corintios eran tan inmaduros que Pablo les llama hermanos carnales. Le dice, yo tengo que llamarlos carnales a ustedes, yo no puedo llamarlo como espirituales. Y sin embargo, cuando Pablo escribe, dice, por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. ¿A carnales? Sí, Pablo, porque tú no controlas eso. Ya eso depende de Dios. Y Dios está haciendo algo ahí. Él sabrá cómo lo hace. El gozo, dice Ken Hughes en su comentario acerca de la carta de los Filipenses, no es una emoción. Porque de lo contrario, Pablo no pudiera decir regocijaos en el imperativo. No te puede ordenar a que tenga gozo si fuera una emoción. ¿Cómo yo manufacturo una emoción? No puedes. Hughes dice, bíblicamente, el gozo es una actitud frente a la vida. Y eso sí puede ser mandado, ordenado. Tened sumo gozo. ¿Por qué? Porque es una actitud. Tú tienes que considerar todas las bendiciones que tú has recibido en Cristo Jesús. Tú tienes que entender que a la luz de la Biblia, las bendiciones que tiene, incluyendo el gozo, son siempre en Cristo, nunca divorciadas de Cristo. Nunca, jamás, imposible. Siempre es en Cristo. Eso es una frase clave en el Nuevo Testamento. Si mi memoria no me falla, la frase en Cristo o en el Señor, que son equivalentes, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo le habla a los filipenses acerca del gozo que ellos pudieran experimentar en Cristo, está relacionado a esa posición. Aparece así en 2:29, en 3:1, en 4:4, en 4:10, una y otra vez. Pero Pablo también relaciona la gratitud con gozo, dando gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros
orando siempre con gozo. Tú no puedes experimentar gozo sin gratitud. Tú no puedes estar en ingratitud y estar acompañado de gozo. La gratitud es productora de gozo. La ingratitud es ladrona del gozo. Entonces ahora nosotros tenemos una relación entre lo que es el sentido de gratitud y la experiencia de gozo. Es difícil definir la palabra gratitud. Yo busqué varios diccionarios y prácticamente no me gustaron sus definiciones. Pero yo quise hacer un ejercicio. Y yo definí la gratitud, primero horizontalmente, hacia los hombres, de esta manera. Es un sentido de gozo experimentado por los beneficios traídos a tu vida por otras personas. Gracias por esto, gracias por aquello, gracias por el dulce, gracias por la llamada, gracias por pasarme a buscar. Son beneficios. Pero verticalmente hacia Dios yo preferí definir la gratitud como un sentido de plenitud. Ya no tanto una emoción, un sentido de plenitud que tú experimentas después de haber conocido la bondad de Dios y que se experimenta independientemente de las circunstancias. Porque no es una emoción, es una plenitud de saber que esto también coopera para bien en la medida en que forma la imagen de Cristo en mí. Y por tanto, yo tengo un sentido de plenitud al entender eso. No muchos amenes ahí, pero está bien. El problema nuestro es que, como yo decía, nosotros estamos desfasados. Tenemos un desfase. Dios nos puede dar 9 días de sol, soleados, un día nublado. Y nosotros recordamos el día nublado. Nos quejamos del día nublado. Tuvimos unos días muy buenos, pero el último día, oye, fue increíble. Uno no pudo hacer nada, tuvo que quedarse en la casa. ¿Y los otros 9 días? Pero ahora vamos a usar los días soleados como equivalente a bendiciones y el día nublado como equivalente a malos momentos de la vida. Nos recordamos de lo que no tenemos, nos recordamos de las carencias, olvidamos todo lo demás que sí tenemos y todo lo demás que tenemos muchas veces en demasía. ¿Te das cuenta cómo somos? Pablo no. Pablo, cuando experimentaba la cárcel, se acordaba de las cosas buenas que los filipenses todavía tenían. Cuando se acordaba de Corinto, yo estoy seguro que él tuvo insomnio. Corinto era capaz de darle insomnio a cualquiera. Cuando se acordaba de Corinto, él probablemente tuvo algunos insomnios, pero todavía era capaz de recordar algunas cosas buenas de la iglesia de Corinto. Y por eso daba gracias a Dios por la gracia concedida a ellos en Cristo Jesús. Tú puedes ver en esta carta marcas de madurez en Pablo en la medida o en la forma en que él la escribe. La gratitud es una marca de madurez, es una de ellas. Doy gracias a Dios siempre. Y el siempre, el adverbio de tiempo siempre, yo creo que nos marca claramente, este hombre vive así. No es una cosa que tenía varios días que no le daba gracias a Dios por... No, este hombre vive así. Doy gracias a Dios siempre. El orar continuamente, mira como Pablo dice, orando siempre. El orar con frecuencia es parte de esa madurez espiritual. Ahora, orar simplemente, orar por sí solo, quizás no sea necesariamente una marca de madurez, porque los fariseos oraban 3 veces al día y no eran ni siquiera creyentes. Pero cuando Pablo dice que él siempre ora con gozo, la experiencia de orar siempre con gozo es una experiencia, es una marca de madurez espiritual. Pablo, pero preso en una cárcel, sí, yo oro con gozo. Y cuando tú naufragaste, ¿tú oraste con gozo? Ajá. Y cuando te dieron látigos, ahí tú no me vas a decir que tú experimentaste gozo. Bueno, a medianoche Silas y yo estábamos cantando himnos. Ve a ver, juzga por ahí. Era independiente de las circunstancias. Las circunstancias no le habían dado el gozo.
cuando ellas cambian, no se lo pueden quitar. El gozo era dependiente de Dios. Y como Dios está fuera de la cárcel y en la cárcel, dentro del barco y en alta mar, en un naufragio, Él siempre estuvo con gozo, orando siempre con gozo. Eso es un indicador de madurez espiritual. Y Pablo pudo hacer eso. De nuevo, hermanos, esta gente está a cientos de kilómetros y a 10 años de distancia en experiencia, ¿verdad? Con Pablo. Tú y yo tenemos que orar más por los hermanos que están a nuestro alrededor. Y en la medida en que nosotros hagamos eso, nosotros vamos a comenzar a vivir de otra manera. Nosotros o somos ingratos o tenemos gratitud. Lo que sí tenemos que recordar es que la ingratitud inmediatamente es incapaz de coexistir con el gozo. Ahora, Cristo murió no para que vivamos sin gozo. Y de ahí lo que yo decía la semana pasada, que una de las cosas que me apena es ver tantos hijos de Dios viviendo sin gozo, viviendo por obediencia. Cristo dijo que Él vino para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Él no estaba hablando de bienes materiales, Él estaba hablando de riquezas en gloria, parte de lo cual incluye el gozo de nuestra salvación. Entonces Cristo está supervisando todo eso. Pablo está consciente de quién es soberano, quién controla, quién ordena, quién orquesta, y por tanto, independientemente de lo que pase, él puede experimentar gozo. Pablo es tan extraordinariamente increíble en su perspectiva de la vida, que oye lo que él escribe ahora a los filipenses en el capítulo 1, a partir del versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Ya comenzó a encontrar motivo de gracia. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado por la defensa del Evangelio. Más motivo de gracia. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Que hay dos grupos. Hay un grupo que está enseñando el Evangelio por amor, que está uniéndose a él, a su causa, que sabe que él es defensor del Evangelio. Y hay otro grupo que le está haciendo la vida imposible a Pablo, que está predicando el Evangelio por ambición personal y pensando causarle angustia en sus prisiones. Ok, Pablo, entonces ahora dime, ¿cómo que tú vas a reaccionar? Entonces, ¿qué? Dice él. Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. ¡Wow! Yo no estoy ahí. Al día de ayer yo no estaba ahí. Vamos a ver si cuando termine el día hoy Dios me ha cambiado. Pero al día de ayer, proclamar el Evangelio fingidamente, en medio de otros que lo están proclamando honestamente, yo no podía regocijarme porque ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. ¿Usted sabe lo que Pablo me pudiera estar diciendo? Lo que pasa es que no puede perder de vista, Miguel, que los que predican el Evangelio falsamente también los controla Dios. Los que Dios permite que hagan eso también los controla Dios. No tú. Y la iglesia, a él le duele más que te duele a ti. Él fue que la compró. Nosotros somos sus esclavos. Por tanto, lo que Pablo está diciendo, yo voy a proclamar el Evangelio, yo me voy a regocijar que Cristo es proclamado y Dios que resuelva. Esa es la actitud de Pablo. Pastor, mire, yo siempre he dicho que por eso que uno tiene que tener una mente positiva como Pablo. No, esto no es una mente positiva. Esto no es un proclámalo y recíbelo y un písalo y recógelo. No, esto no tiene nada que ver con eso. Esto es una mente que ha entendido la soberanía de Dios, la orquestación de Dios, la ordenación de Dios, la determinación de Dios y que es capaz entonces, con ese conocimiento y la bondad de Dios, de regocijarse en todas las circunstancias.
Este es un hombre que está consciente de su doble ciudadanía. Cuando él escribe a los filipenses, dice a todos los santos en Cristo Jesús, ciudadanía número 1, en Filipos, ciudadanía número 2. En otras palabras, tú estás con los pies en Filipos o en Ibi, pero se supone que tu mente y tu corazón y tu mente están en el cielo. Nuestra ciudadanía no es terrenal. El problema es que una vez a mí me cambian de ciudadanía, me dan un pasaporte divino, yo todavía quiero seguir viajando con un pasaporte terrenal. Entonces continuamente en inmigración me paran y yo paso trabajo. Nosotros estamos en Cristo. El disfrute de las bendiciones es en Cristo. No en Ibi, en Cristo. Cuando Cristo dijo, en este mundo tendréis tribulación, pero confiar en mí tendréis paz. Cristo no estaba diciendo, de este lado de la gloria, mientras estén vivos van a tener tribulación, y cuando se mueran y crucen del otro lado de la gloria tendréis paz. No, él no quiso decir eso, ni cerca de eso. Cristo claramente dijo, o quiso decir o explicar, de este lado de la gloria tú puedes tener o vas a tener, si tú eres hijo mío, si tú eres ya nacido de nuevo, tú vas a tener tribulación y vas a tener paz. La tribulación la tendrás en el mundo y la paz la tendrás en mí. Y tú tienes que vivir la tribulación en mí si quieres paz. Pero nosotros vivimos la tribulación en la carne, pero queremos la paz. Y Cristo dice, bueno, eso nunca ha existido en ningún planeta del universo. La paz viene de mí. Mira cómo Pablo dice esto. Porque Pablo tiene múltiples razones para dar gracias. Entonces en sus cartas, cuando tú la lees, tú encuentras diferentes razones expresadas de diferentes maneras. En esta ocasión, él está orando con gozo, pero él explica de dónde viene su gozo. En este caso, él dice, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. ¿Por qué, Pablo? Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La iglesia fue fundada hace 10 años. Desde esa vez hasta ahora, la iglesia ha tenido una participación en el Evangelio relacionada a Pablo. La palabra y participación en el griego es koinonia. ¿Te das cuenta que koinonia no es refrigerio y una merienda? No, es una experiencia de hermandad mucho más profunda que deben experimentar aquellos que son hermanos en Cristo. Esta iglesia fue fundada y por 10 años no se ha despegado de Pablo. Esta iglesia supo orar por Pablo, Filipenses 1:19, supo sufrir con Pablo, Filipenses 4:14, y supo suplir a Pablo. Déjame leértelo. Filipenses 4, del 15 al 16. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. La iglesia de Filipos, cuando Pablo sufrió, compartió con Pablo en su aflicción. La primera parte del 15 la voy a evitar, voy a seguir en la segunda parte del 15. Después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. La iglesia oró por Pablo, sufrió con Pablo, suplió a Pablo. Yo doy gracias a Dios por todos vosotros, por su participación en el Evangelio. Motivo de gozo. Nosotros necesitamos reconocer esa koinonía, esa hermandad entre aquellos que somos hermanos y podernos gozar cuando Dios está haciendo algo en o a través de ese otro hermano. Primero en Ibi y luego en otras iglesias. Cuando usted oiga que Dios está usando a otra iglesia que no es la suya, dele gracias a Dios por la obra del Espíritu de Dios a través de él o de ese otro ministerio. Porque nosotros tenemos que tener koinonía con relación a la causa de Cristo.
Cuando usted ve a otro hermano en la IBI que Dios está usando, no envidie su posición, no envidie su nombramiento. Dele gracias a Dios por la manera como Dios le está usando en ese ministerio en particular. ¿Por qué? Porque eso es parte de nuestra koinonía en el Evangelio. Y si Dios lo está haciendo, nosotros debemos gozarnos, porque Él pagó por él y Él es esclavo junto conmigo, sentado a la derecha del Padre desde ya. Es una misma fe, es un mismo Señor, es un mismo Espíritu, es un solo bautismo, es una misma meta, es una misma gloria, es un mismo Evangelio, es una misma misión. Tú y yo tenemos que alegrarnos más por lo que Dios hace en otros y a través de otros. Es bueno enterarse de lo que Dios está haciendo en otros ministerios y en otras iglesias para alegrarnos juntos con ellos y poderlo aplaudir y animarlos a que continúen porque Dios le está usando. Pastor, pero ¿y si no estamos de acuerdo con alguna de las cosas de esa otra iglesia? Dios se reserva el derecho de usar personas que no están de acuerdo con nosotros. ¿Sí o no? Eso es. Ese derecho jamás Dios te lo va a pasar a ti o a mí. Ese es su derecho. Una fuente importante de gozo es lo que Dios hace en otros y que yo puedo verlo. Y lo que Dios hace a través de otro y que yo puedo verlo. Es una fuente vital de gozo. Porque más que darle gozo por el hermano, aunque usted puede hacerlo, y es correcto y es bíblico, sobre todo debemos dar gracias por lo que Dios está haciendo en y a través de Él. Y eso es lo que Pablo está continuamente diciendo. Yo doy gracias a Dios, le dice a los Corintios, por la gracia que Él os ha concedido en Cristo Jesús. Lo que Dios está haciendo en ti debe ser motivo de gozo. Pero yo no lo veo, pastor, no tiene que verlo. Si la persona tiene el Espíritu Santo dentro, que esa es la pregunta, pero si usted cree que lo tiene, Dios está haciendo algo en él. Porque esa es su posesión y Dios lo ama tanto, lo ama como es, pero lo ama tanto para no dejarlo como es. Entonces yo creo que eso nos va a dar a nosotros otra perspectiva de vivir la vida. Pastor, pero mire, mi esposo es cristiano y nosotros tenemos 20 años juntos, pero hay cosas de mi esposo que me siguen irritando. Dele gracias a Dios porque hay cosas en usted que todavía no han cambiado. Y la lija la siguen cambiando. Cada vez que la lija se está dañando, le ponen otra lija nueva. Es así, hermano. Es así en mi matrimonio por igual. Seguro que es así. Hay ocasiones que mi esposa ha sido lija y ocasiones que yo he sido lija. Esa es la realidad. Y en eso aprendemos a amar incondicionalmente. Sería muy bueno que Dios nos entregara una esposa o un esposo que no tuviera un solo defecto. Nunca nos incomodaríamos. Pero al final del matrimonio, nosotros ni nos pareceríamos a Cristo en lo más mínimo. Porque esa persona no hubiese actuado tan de cerca en moldearme a la imagen de Dios. Hermano, no olvides nunca las circunstancias, los eventos, las bendiciones, las pérdidas, las carencias, los amigos, los esposos, las esposas, los hijos. Todo lo controla Dios. Y Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Y yo puedo alegrarme de los propósitos de Dios que yo no entiendo, porque sus caminos no son mis caminos, ni sus pensamientos son mis pensamientos. Pero todas esas cosas son instrumentos en sus manos. Dios sabe lo que está haciendo, Él nunca ha cometido un error y jamás cometerá un error. Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe.
Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.